Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga, mis amados. Esperando en el Señor, como de costumbre, reciban un fuerte abrazo, un fuerte saludo y que el día de hoy haya sido uno de gran bendición y que hayan podido ver la gloria de Dios tanto en las cosas pequeñas de la vida como en las cosas grandes. Hoy queremos volver a compartir otro pasaje bíblico. No pensábamos hacerlo, pero el Espíritu de Dios nos tocó profundamente el corazón y me invitó: mira, léete esta palabra, comparte esta palabra y voy a bendecir al pueblo. Y estoy seguro que en el nombre del Señor, mucha gente, me incluyo yo en ese proceso, necesitamos palabra de aliento, de gozo, de alegría, de bendición, promesa y palabra profética de Dios. Pero antes de empezar, de hecho quiero saludar a Kelvin, que se acaba de conectar. Kelvin, Dios te bendiga. ¿Cómo tú estás, muchacho de Dios? Dame un saludo a toda esa familia Cabrera, y he visto unas fotos ahí de grandes celebraciones, así que Dios te bendiga, un saludo. Y los demás hermanos y hermanas que se conectan, por favor, hágalo en confianza y comparta este video, que queremos que sea de bendición. Pero antes de iniciar el proceso, de hecho queremos orar por un hijo, el hijo mayor de una gran hermana de muchos años, de nuestros tiempos de la tamborina, Carmencita. Y estuvimos platicando hoy y estábamos compartiendo las bendiciones que Dios ha hecho y ha dado con nosotros. Y el hijo pues va a unos exámenes muy importantes para ingresar a unas organizaciones que él quiere hacer, y vamos a orar. Le prometí a Carmencita que íbamos a hacerlo y que la mano de Dios sobre de una forma especial. Si tienen alguna otra petición, en confianza, o me pueden llamar o dejar un mensaje a través de Facebook, para nosotros incluirlos en nuestras oraciones personales. Pero también quiero indicar que ya las iglesias están empezando a dar cultos, y por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios, ya estamos recibiendo unas invitaciones para los hermanos que no tengan iglesia y que no puedan asistir o no tengan dónde asistir a alguna iglesia. Le invitamos: mira, este próximo domingo voy a estar compartiendo la palabra del Señor en la iglesia de Dios Mission Board, donde soy miembro, con mis pastores Olga y Fermín. Olga Maldonado es la pastora, y hay un grupo allí precioso, unos hermanos. Tengo unos discípulos allí que hace tiempo que no los veo, y que gracias a Dios el 28, este próximo domingo, en su culto de adoración, vamos a compartir la palabra. Pero más, voy a estar con ellos, abrazarlos digitalmente o de codo a codo, pero tomando las medidas necesarias para evitar la contaminación. Pero vamos a estar el 28 de junio en la iglesia de Dios Mission Board, Candelero de Oro, ahí en Sonadora. Y el otro domingo, que es fin de semana de 4 de julio, voy a estar con otra iglesia que amo muchísimo, con unos siervos de Dios, unos pastores preciosos, Pedro González, el reverendo Pedro González, su esposa, que son una gente de Dios, pero preciosa, en la iglesia Asamblea de Dios Salem. Creo que es ahí en Toa Baja. Carmencita me corrige, veo que te conectaste. Y voy a estar allí el 5 de julio por la mañana en el culto de adoración. Y después, el 11 de julio, voy a estar en la iglesia de Dios Mission Board, el tabernáculo del Consolador. Y allí vamos a llevar la palabra y atender las necesidades del pueblo.
porque para eso estamos, para llevar la palabra y para bendecir y ser bendecidos en el proceso. Así que los hermanos y hermanas, amigos y amigas que no tengan lugar donde ir, les invitamos para que nos acompañen en cualquiera de esos domingos. Hoy vamos a trabajar con el pasaje bíblico de Isaías 43, los versos del 18 al 19, muy importantes y que yo considero es una continuación de lo que predicamos ayer, porque decía la palabra ayer, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador, así terminamos. Y hoy pues otro consejo que va en esa dirección. Pero vamos a orar y les invito a que inclinen sus rostros ahí donde estén y vamos a orar en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos tu pueblo, tu iglesia. Te presentamos a nuestros amigos, amigas, todos aquellos que de alguna forma u otra necesitan un toque maravilloso de tu gracia esta noche, ya sea aquí o fuera de Puerto Rico, los hermanos y amigos que dedican tiempo tan importante para poder escucharnos y compartir este video. Te pedimos por el hijo de Carmencita que va a tener unos exámenes, que tú le des la sabiduría, él ha hecho su parte. Esperamos que tú sigas bendiciéndolo y que él pueda ingresar en tu nombre a esa organización. Te pedimos por el hermano Hermes Santos, que estuve hablando con él hoy, que necesita un toque de salud. Glorifícate sobre Hermes, Señor. Pon tu mano poderosa y haz una obra allá en Orlando donde él está, junto a Noemí, otro tremendo ser humano que amamos y que queremos. Mira a los hermanos y las hermanas que han tenido necesidades, que tienen necesidades y que están esperando que tú sigas obrando como siempre, como hasta aquí tú lo has hecho. Gracias, Señor. Y todo lo ponemos en el nombre de Jesús en tus queridas manos. Amén y amén. Gloria a Dios. Sí, me dice Carmencita que en Toalta, la iglesia Asamblea de Dios de Salem en Toalta Heights. Así que allá con querido hermano Pedro González y su esposa vamos a compartir el 5 de julio por la mañana. Vamos a la palabra. Isaías nos dice en esta hora, Isaías 43, los versos del 18 al 19, dice, mira qué interesante, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y el verso 19 dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Aleluya, gloria a Dios. Yo tengo que leer eso de nuevo, porque la verdad es que es tremenda bendición. Me ministró mucho en esta mañana cuando estábamos estudiando la palabra del Señor y orando, y me parece que Dios quiere tocar tu alma, tocar tu vida y reafirmar la gracia y la misericordia de Dios, porque de eso se trata este pasaje bíblico, de la gracia de Dios y su misericordia. Vuelvo con Isaías 43, 18, 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Gloria sea el Señor, qué precioso. De hecho, ese capítulo 43 de Isaías, que en el argot teológico lo llamamos el Deutero de Isaías, porque en los tiempos posteriores, cuando el pueblo de Israel está bajo el imperio y el reino babilónico,
con Nabucodonosor, y fueron desterrados, como era costumbre en aquellos tiempos, a vivir en tierras ajenas, presos, esclavos, y bajo el dominio de un imperio impune, devastador. Y es interesante porque el contexto histórico de este pasaje bíblico nos pone en un momento donde el pueblo de Israel está sufriendo, pero miren, está sufriendo de una forma increíble, y con el tiempo, en ese exilio babilónico del pueblo de Israel, el pueblo empieza a adoptar ciertas costumbres que no son del agrado de Dios y se convierte en un pueblo idólatra. Abandonan a Dios, le dan la espalda a Dios y empiezan a ofrecer sacrificios. Y encuentro bien interesante porque, de acuerdo a la historia, todavía había la costumbre de pueblo que era idolátrico a rendir sacrificios a Yahvé, a Jehová. Y el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu, tocado por el Espíritu, le tiene que gritar al pueblo: ya no más, porque los sacrificios que estaban haciendo eran sacrificios vanos, inútiles. Y cuando hablo de sacrificio, hablo del ritual de rendir tributo a través de ofrendas, ya sean de material o de animal. Y que es interesante porque llegó un momento que el pueblo estaba tan perdido que el mismo Dios le manda al profeta a decirle: no quiero más sacrificios, porque eso no es ese no es el propósito del sacrificio. El propósito de los sacrificios, de los ritos, era que la gente fuera liberada, no para que la gente viniera a crear una falsa liberación o una falsa bendición. A veces hay que tener cuidado porque nosotros nos sumergimos y a veces creamos nuestras propias bendiciones. Y yo no quiero confundir a nadie, pero nosotros tenemos que estar seguros que lo que recibimos lo recibimos de Dios, y que la liberación que profesamos es una profesión que la ha dado Dios, y que nuestro testimonio sea el norte que testifica de la obra que Dios está haciendo en nosotros. Y por eso hay que tener mucho cuidado, porque aquí no es bendiciones de prosperidad y seguir en las mismas malas costumbres, sino que es bendición para dar testimonio. Y es en este momento que el pueblo de Israel sencillamente está dándole la espalda a Dios y están dando sacrificios inútiles, vanos, huecos, sin razón de ser, así como adoraban los otros dioses babilónicos que ellos adoptaron. Pero de repente se levanta el rey de Persia, Ciro, y viene invadiendo el territorio babilónico, y algunos empezaron a ver ese acto histórico como uno que Dios estaba permitiendo para que Ciro, el rey de Persia, fuera el liberador del pueblo de Israel. Y por eso digo que hay que tener mucho cuidado en cómo nosotros discernimos, interpretamos y reafirmamos las cosas que nos llegan a la vida. Porque cuando nos llegan de Dios hay paz, cuando nos llegan de Dios hay liberación, cuando nos llegan de Dios hay virtud bíblica, cuando nos llegan de Dios el Espíritu de Dios se mueve, cuando nos llegan de Dios, aunque son retantes, no porque siempre terminan bien o porque siempre vemos un beneficio, porque a veces las bendiciones de Dios, especialmente de liberación, vienen con dolor, con pesar, pero que es muy necesario para el peregrinaje del cristiano, porque
hay que ser realista y hay que entender que a veces Dios bendice a uno, pero a veces Dios también disciplina a uno. Por eso dije que el mensaje de hoy tenía mucha sazón y mucha base del mensaje de anoche. Y el pueblo de Israel estaba interpretando que Ciro, el rey de Persia, que estaba ahora invadiendo al pueblo babilónico, cuyo este último tenía cautivo al pueblo de Israel en exilio, lo vieron como bendición de Dios. Y ahí tiene que venir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre viene para aclarar, porque la palabra de Dios siempre viene para ponernos en el enfoque de la gracia, porque la palabra de Dios es cual martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es la palabra que nos trae la verdad, y cuando conocemos la verdad nos hace libre. Y es ahí donde el profeta se levanta y da este mensaje. Y dice en el verso 18: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Hay que aclarar que aquí no estamos hablando de una terapia psicológica, como que tuvimos un trauma en el pasado, o una situación difícil del pasado, o una experiencia negativa del pasado, y ahora hay que pasar la página, hay que olvidar. Esto no es ese tipo de catarsis. Cuando el profeta trae palabra de Dios donde le aconseja a ese pueblo que estaba perdido, que no se merecía la gracia, que no se merecía la liberación del Señor, le dice: no te acuerdes de las cosas pasadas. Que lo que quiere decir es que el pueblo de Israel estaba basando su liberación bajo el éxodo, en la época del éxodo. Así que estaban pensando bien, pero no correctamente. Aleluya, gloria a Dios. Estaban pensando bien, pero no correctamente, porque lo que Dios le estaba diciendo era: ya el tiempo del Mar Rojo pasó, ya el tiempo del río Jordán pasó, ya el tiempo de las codornices pasaron. De hecho, cuando usted lee los otros versos que le siguen, los del 20 en adelante, usted va a ver que Dios sigue reafirmando: sí, yo los liberé, sí, yo mandé las codornices, sí, yo mandé el pan, el maná, yo hice la obra. Porque el pueblo estaba atascado, estaba encismado en las bendiciones del pasado, y que querían presentar esa carta como colateral para una liberación que no se la merecían, y una salvación que no se la merecían. Y Dios le está diciendo a través del profeta: no se acuerden de eso, no se acuerden de eso, no se acuerden de eso. Nosotros a veces tenemos la mala costumbre de estancarnos, de detenernos en experiencias del pasado, muchas negativas. No estamos hablando de eso hoy, sino, por ejemplo, y me da pena que tenga que repetirlo en varias ocasiones, cuando hicimos el análisis de las iglesias de Apocalipsis, el avivamiento del 33. Y qué lindo fue el avivamiento del 33, y qué mucho se hizo en el avivamiento del 33. Qué bueno, gloria a Dios, yo celebro eso y doy gracias a Dios. Pero Dios nos está diciendo: ya eso pasó, ya eso pasó, no te acuerdes, salte de ahí, salte de ese ciclo, salte de ese estancamiento, salte de ese abismo, de ese mirage que te mantiene en laureles del pasado. Por eso a mí me gustaba cuando los generales romanos llegaban con sus legiones de ejército victoriosos de sus batallas en tierras extrañas, y venían con tesoros, con presos, con esclavos, venían hasta con los reyes derrotados,
Y esa algarabía, eso se llamaba parousia, eso era la parousia. Y llegaban y entraban por la ciudad, y las palmas, y los victores, y los gritos, y la algarabía. Pero cuando el general iba en su carroza, siempre tenía un esclavo detrás de él, aguantándole una corona sobre su cabeza. Y mientras pasaba el general y seguía montado en esa carroza, el esclavo le susurraba al oído: toda gloria es pasajera. Toda gloria es pasajera. Por años el pueblo romano, el ejército romano había vencido al ejército germano, hasta que estos entendieron que la clave estaba en establecer sus luchas entre los árboles, entre los pinos alemanes. Y cuando eso se arregló y se hizo estratégicamente, por primera vez los germanos le ganaron a los soldados romanos. Y el general que había perdido decía Nes Cresta, lo cual quería decir no es igual que ayer. Hay bendiciones que son pasajeras y hay situaciones que no son como las de ayer. Y lo que está diciendo el profeta en el nombre del Señor en esos primeros versos, en el verso 18, es: mira, no te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Ya esa gloria pasó, ya esa época pasó. Ahora en tu presente tienes que depender de algo nuevo. Y por eso el verso 19 nos dice: he aquí yo hago cosa nueva. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Por eso el Señor está diciendo: mira, sí, yo tengo poder para dividir el Mar Rojo, tengo poder para dividir el río Jordán de nuevo, pero yo voy a hacer cosa nueva, voy a hacer otra cosa, voy a hacer una cosa diferente pero nueva, diferente pero refrescante, diferente pero con más unción, diferente. Yo voy a hacer algo nuevo, algo maravilloso. Y yo quiero decirte a ti que me estás escuchando y que me vas a escuchar cuando se comparta este video, que Dios tiene cosas nuevas para ti. Aleluya, yo lo creo. Si tú no lo quieres creer, ya ese es tu problema. Pero en el nombre de Jesús, te digo, en el nombre de Jesús, y yo con eso no relajo, Dios tiene cosas nuevas para ti. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Ya es tiempo de salirse de Salmo 23. Ya es tiempo de salirse de Juan 3:16. Ya es tiempo de, digo, a menos que estés empezando en el Evangelio, que no me malinterprete, pero tú que llevas 40 años haciendo la misma oración, diciendo las mismas cosas, haciendo las mismas cosas, es bueno esa estabilidad y esa firmeza y esa consistencia. Pero en el Señor siempre hay cosas nuevas. Aleluya. Y esas cosas nuevas son elementos de retos, elementos de fe, elementos de creer, de creerle a Dios. No hay nada imposible para nuestro Dios. Y por eso él dice: no es Ciro, no es Persia, no son los babilónicos, no es Nabucodonosor, es Jehová, Dios de los ejércitos. Es Jehová, Dios de los ejércitos. Es Jehová, es Dios el que va a hacer la obra y la va a hacer nueva. ¿Qué cosa es? Yo no sé. Yo mismo estoy agarrado de esta promesa. Cuando yo estaba en mis devociones de la mañana y leyendo la palabra y me cae este verso en las manos, para mí fue una confirmación de que vamos a hacer cosas nuevas. Y qué bueno si yo nunca lo he hecho y si nunca he recibido eso, porque si es nueva es porque nunca lo he recibido. Pero le creo a Dios y qué bueno, porque voy a depender de Él para ministrar en esa cosa nueva. Hace no muchos años, hace como 2 años y medio atrás, asistí en un retiro de
obispos de la Iglesia de Dios Mission Board en Orlando, y fue un retiro precioso, una cosa, aquello, la presencia de Dios se movía de una forma increíble. Y cuando pasamos los obispos al frente para orar los unos por los otros, llega este muchacho moreno alto, un atleta, y era obispo, es obispo todavía, y me agarra las manos, unas manotas así como de catcher, parecía papeles de lija, de esos espesos, número 5, y me agarra esas manos y empieza a profetizarme, a decirme: así dice Jehová el Señor, pongo en tus manos talentos nuevos y te voy a usar de una forma nueva, y pongo en ti una nueva bendición. Y yo, gloria sea el Señor, yo recibí una unción y una gracia preciosa. Hay que poner en práctica lo que se recibe. Hay que poner en práctica. No hagamos como aquel el siervo que cuando recibió el talento, el don, fue y lo enterró. Las cosas nuevas para usarse, aunque no sepamos cómo hacerlo. Eso es grande. Aunque nunca lo hemos hecho, hay que hacerlo en el nombre del Señor. Porque por eso Él te dice: no traigas el pasado, deja esas técnicas del pasado, deja esos mecanismos del pasado, deja esa babosidad del pasado, y vamos a hacer cosas nuevas. Poder de Dios. Vamos a levantar al paralítico, vamos a sanar al ciego, vamos a reprender demonios, vamos a proclamar palabra de salvación con unción, con poder. No podemos seguir dando a la gente pan frío, pan viejo, maná viejo. Hay que dar a la gente pan caliente, cosas nuevas. Aleluya, siento la presencia de Dios, cosas nuevas. Y para reafirmar la bendición que Dios te va a dar y que me va a dar a mí, te va a dar a ti, nos va a dar a nosotros, nosotras, Dios va a cumplir su palabra. Y yo reafirmo eso. Yo quiero que tú te vayas con eso al corazón. Dios va a reafirmar. Espéralo esta semana, porque dice pronto, dice: es aquí que yo hago cosas nuevas y saldrá luz. Porque esto no es un escondite, esto no es un juego de adivinación, esto no es cuándo será, no, va a ser pronto, y cuando llegue tú lo vas a ver. Aleluya. Cuando llegue tú lo vas a ver. Dice: no lo conoceréis, como quien dice, no pongas el elemento humano, el intelecto humano a interpretar las cosas de Dios. Disciérnelo por el Espíritu. Disciérnelo por el Espíritu. Y entonces dice: porque yo otra vez abriré camino en el desierto. Lo que hizo en el Mar Rojo, ahora lo va a hacer en el desierto. Aleluya, qué lindo es Cristo. Y dice: y ríos en la soledad. O sea que donde no hay cauce, donde no hay agua, donde no hay fuente, ahí va a haber bendición. Donde menos tú crees, aleluya, recíbelo en el nombre del Señor. Donde menos tú crees que Dios te va a bendecir, y en la forma que tú menos pienses que Dios te va a bendecir, Él va a hacer, aleluya, la obra. Él va a hacer camino en el desierto y va a hacer ríos en la soledad. No hay nada imposible para ese Dios. Así que si ahora mismo tú te encuentras en un babote espiritual, o te encuentras que en un callejón sin salida, emocional o espiritualmente, si tú ahora mismo sientes que el enojo se ha apoderado de ti y que se acabó el tiempo de Dios en tu vida, no le creas a ese diablo, porque Él va a hacer camino en el desierto. Aleluya, gloria a Dios. Y va a hacer ríos en la soledad. Y Él lo va a hacer como tú sabes navegar y caminar.
Él lo va a hacer como tú sabes que lo vas a recibir. Ese es el Dios que nosotros tenemos y el Dios que te quiere bendecir. Repito y leo ese pasaje bíblico. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no lo conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Espéralo, espéralo, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, y todas las promesas de Dios se cumplen, y Él nunca ha fallado. A mí nunca me ha fallado y nunca ha llegado tarde. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hemos compartido tu palabra. Nosotros oramos sabiendo que esperamos esa bendición, lo creemos, y que en el nombre de Jesús cada hermano, cada hermana, cada amigo, amiga puedas recibir un toque de tu gracia, que tú abras puertas donde están cerradas, que tú hagas camino donde es imposible caminar, que tú hagas ríos para navegar por fe al puerto seguro de bendiciones y de gracia. Sana al enfermo. Volvemos a orar por el hijo de Carmencita, volvemos a orar por Hermes, volvemos a orar por muchas otras vidas, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Glorifícate como solo tú sabes hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz de Dios sea contigo. Recuerda, este domingo vamos a estar en la iglesia Candelero de Oro, Iglesia de Dios Mission Board Candelero de Oro, por la mañana a las 10 de la mañana, con la pastora Olga Maldonado y esa congregación preciosa ahí en Sonadora. Y el 5 de julio vamos a estar en la iglesia Asamblea de Dios de Salem, que es en Toalta Heights, de Pedro González, reverendo Pedro González y su esposa, una iglesia preciosa también, de gente bonita, entregada. Y el 11 de julio vamos a estar en la iglesia de Dios Mission Board, Tabernáculo del Consolador, que está ahí detrás del Caribbean, que colinda con Rex, creo que es calle Comerío. Así que les esperamos. Denos sus peticiones de oración, y recuerden, estamos también en YouTube, búscanos por mi nombre, David Alicea, y allí tenemos más videos si quieres disfrutar de otros mensajes. Que la paz de Dios sea contigo. Te quiero mucho, abrazo digital y adelante en Cristo.